Vamos a hacer una oración, una meditación para quietar la mente, para relajarnos. Les voy a pedir, por favor, que cierren ojitos, que se relajen, que concentren toda su atención en la respiración. Cómo inhalamos, entra el aire, recorre el cuerpo y exhalamos. Inhalamos profundo, visualizamos el aire, cómo recorre el cuerpo, lo impregna de su energía y exhalamos. Cómo sale el aire, se lleva todo el malestar, toda la incomodidad. Sentimos más ligero el cuerpo. Toda mi atención en la respiración. Dejamos pasar los pensamientos. Solo los observamos. No nos apegamos a ellos. Y vamos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí la respiración. Y vamos a visualizar cómo una luz entra por la base de mi cabeza. Una luz brillante, llena de energía. Una energía de paz, de amor. Recorre todo el cuerpo mientras lo va impregnando de esa energía. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo. Sostenemos ahí. Sentimos esa luz impregnando todo el cuerpo. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar profundo. Vamos a sentir, a visualizar cada parte de nuestro cuerpo impregnado por esa energía. Y vamos a ver cómo esa luz se centra en el pecho y se queda ahí estacionada, emitiendo rayos de luz, de energía, de amor. Y exhalamos. Y van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente: Espíritu Santo, te entrego mi mente, presento ante ti mi conflicto reconocido, corrige mis percepciones, sé tú a través de mí el que observe y abarque. Espíritu Santo, te entrego mi creencia en la oscuridad, para que te hagas cargo de mi aparente culpa, por mis aparentes errores. Sé tú el que a través de mí observe y abarque. Recuérdame, recuérdame, recuérdame que soy uno con todo en la mente de Dios. Y es así como revoco
el pacto ilusorio que creía hacer con el ego. Para recordar que mi único pacto es con Dios. Te invoco, Espíritu Santo, para reconocer el único error cometido y así poder corregirlo. Me adhiero a nuestra voluntad de la expiación. Te entrego las riendas de mi mente. Sé tú el que guíe mi proceso de sanación. Me rindo absolutamente a nuestro plan original de ver a Dios en todo. Y así recordar que mi voluntad y la de Dios son una. Invoco recordar mi única voluntad de existir en Dios, de quien jamás me separé. Gracias, Santo Padre. Quiero expiarlo todo de la mano del Espíritu Santo. Guiada por Cristo. Amén. Y así, mis niñas, con la mente completamente aquietada, completamente concentrada, entregamos este ratito al Espíritu para que de su mano nos acompañe en el recuerdo de esta sabiduría y podamos así manifestarla en toda nuestra experiencia. Desde el amor en gracia y con dicha, recordando siempre que vamos muy bien acompañadas. Vamos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí la respiración. Y vamos a visualizar cómo esa luz que se quedó estacionada en nuestro pecho, en el chakra del corazón, con cada latido se va extendiendo y expandiendo, más allá del cuerpo, trascendiendo límites, visualizando en la mente cómo esa luz va mucho más allá. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Y vamos a sentir, a visualizar cómo esa luz que ya traspasó el cuerpo se extiende y abraza todo lo que nos rodea. Cosas, situaciones, personas, acontecimientos. Todo lo que la mente puede percibir está abrazado por esa luz que emerge desde el chakra del corazón. Una luz de amor, una energía de unión, abrazando todo lo que nos rodea.
Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar, mis niñas, bien profundo. Todo el aire que puedan, tómenlo. Sosténganlo ahí. Aquieten la mente. Toda su atención únicamente en esa sensación de unicidad. En cómo a través de esa luz nos hacemos uno con todo lo que nos rodea. Desde una fuerza poderosa que no proviene de la mente separada. Todos unidos, vibrando en una misma energía. Y exhalamos. Soltemos todo el aire, gris, denso, todo pensamiento de separación, de no perdón, se va. Abrimos ojitos, mis niñas hermosas. Y nos preparamos para comenzar a leer. ¿Tienen alguna duda, mis niñas? ¿Alguna pregunta de los errores que estamos viendo? Vamos a comenzar el error 4. El perdón para destruir frente al verdadero perdón, la penitencia. Acuérdense que esta parte que estamos leyendo es como una confrontación, por decirlo de alguna manera, entre lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado y lo que el curso de milagros trata de transmitirnos a través de esas implicaciones prácticas muy comunes en la experiencia física, cómo se han malentendido, cómo se han llevado a cabo de manera incorrecta, y eso pues no nos permite percibirlos como verdaderamente son y por lo tanto no lograr el recuerdo. Bueno, es la página 261, capítulo 7, implicaciones prácticas. Vamos con la implicación práctica número 4. Si ya saben, mis niñas, si hay preguntas, dudas, me dicen, por favor, y con toda confianza aclaramos, retomamos el punto, ¿ok? Comienzo a leer. Para resumir brevemente nuestra discusión anterior de las divisiones tercera y cuarta del ego, recordamos cómo éste separa el pecado y la culpa que el Yoa no quiere como parte de su estrategia para hacer al Hijo de Dios un ser insensato, entre paréntesis, sin mente. Esta dinámica de proyección produce dos nuevos yos, el B y el C. Esto, mis niñas, si no está cristalino todavía, por lo menos ya está claro. Ya ubicamos cuál es el A, la mente, el B, la proyección, y el C se supone, bueno, el B no es la proyección, el B es el yo bueno y el C es la proyección, ¿ok? Esto tiene que quedar ya bastante claro por lo menos. El último, el C, se ha convertido en el recipiente del pecado proyectado, mientras que el primero, yo A menos yo C, es el individuo transformado sin pecado, el B, el yo bueno. Repito, como hemos visto, y subrayamos por favor, los yos B y C, bien importante, se experimentan como cuerpos, bastante distintos y separados el uno del otro, en satisfacción de la necesidad del ego de expresar su principio de uno o el otro. ¿Sí queda clara esta oración, mis niñas? Nos dice aquí Kenneth Wapnick explicando, B y C se van a manifestar de manera física en cuerpos. El B es Noriko, el B es la linda, la bonita, la buena, y el C es todo aquel al que le cae mal Noriko, al que la molesta, todo aquel en que ese B, el lindo, proyecta lo que la decidió, la mente separada. ¿Ok?
Esto, dice aquí, prepara el escenario para una de las defensas favoritas y la más efectiva del ego, a la cual se le llama, y aquí viene, subrayamos, perdón para destruir, en el suplemento El canto de la oración, si se acuerdan que vimos. Esta dinámica, y esto también va subrayado, mis niñas, mucha atención, esta dinámica de perdón para destruir adopta un valor defensivo adicional debido al enchape de espiritualidad y bondad tan a menudo asociado con el perdón, lo cual refuerza aún más la imagen de la cara de inocencia. 2 puntos. El yo, el bueno y noble, yo ve. Me digno perdonar al pecador. Entre paréntesis, el yo sé. Ya hemos puesto varios ejemplos de esto. Yo bien linda, yo bien buena, yo ya con el curso terminado, 3 veces hecho. Te perdono en mi bondad, en mi infinita bondad, misericordia. Soy tan linda, tú eres tan feo y tan malo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí está explicando un poquito. Ay, vamos a cantar en las mañanitas a mi Luz hermosa que hoy su cumple. Happy birthday, mi Luz. Yo pensé que no te conectabas, pero qué mejor manera de pasar el cumple que recordando lo que somos. Te mandamos un beso, mi Luz hermosa. Comienzas una nueva vuelta al sol. Que el recuerdo permee en tu mente permanentemente, mi Luz. Te quiero mucho y te mando muchos besitos. Que la pases muy bien Muchas y muy gracias. agradecida. No, a ti. Feliz cumpleaños, Luz. Muchas gracias, Erika. Nos guardas ¡Feliz pastelito. cumpleaños! Gracias. Nos guardas pastelito y si no, en mi salud te comes una muy buena rebanada. Claro, claro que sí les guardo. A ver cuándo nos lo comemos juntas. Espero que pronto, mis niñas, espero que muy pronto. Yo sé que sí, así será. Bueno, mi Luz, estamos en la página 261, casi a la mitad. Bueno, más bien, más allá un poquito de la mitad. Sigo leyendo. El lector quizá recuerde nuestra discusión de las 2 listas. Nuestra bondad e inocencia frente a la maldad y pecaminosidad de todos los demás, en la sección anterior donde hablamos del sacrificio y el martirio. Y aquí retornamos a esta odiosa práctica. Uno de los ejemplos más claros de cómo el odio pretende hacerse pasar por bondad. Mucha atención, mis niñas. Todas lo hemos hecho, algunas lo seguimos haciendo. Ocurre en otro de los sacramentos católicos que Jesús discute en un curso de milagros, aunque en términos velados. Este es el sacramento de la penitencia, y entre paréntesis, conocido también como el sacramento de la reconciliación, y al cual nos referimos popularmente como la confesión. Cerramos paréntesis. Las críticas de Jesús encierran 2 aspectos. 2 puntos. El primero es que esta actitud del ego hacia el perdón se basa en la realidad del pecado. Esto tiene que quedar, esto sí cristalino, mis niñas. Acuérdense, vamos uniendo. El perdón del ego, su primer factor o elemento es que le da realidad al pecado. Por lo tanto, sigo leyendo, se requiere expiación y penitencia de parte del pecador por lo que verdaderamente, y aquí lo ponen con letras distintas, se ha hecho. Esta es la falta a la cual el curso se refiere como, entre comillas, hacer el error real. E inevitablemente conduce a la dinámica del perdón para destruir. ¿Sí? ¿Queda bien el primer aspecto de la crítica? Segundo, la práctica del sacramento está fundamentada en el poder del sacerdote para administrar el perdón del cielo
como si, 2 puntos, número 1, inciso 1, hubiese, repito, algo que perdonar. Y 2, el sacerdote poseyese algún poder especial, el cual no se le ha conferido a nadie más, sino a los especialmente ungidos de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? ¿Sí queda claro? No, a ver, explícame un poquito más el 2, todo. ¿No es lo mismo que el 1? Van pegados, pero el 1 te dice, ya hice real el pecado. Y como ya hice real el pecado, hay algo que perdonar. Acuérdense que el perdón del curso nos repite que no hay nada que perdonar. Perdón, ya regresé mi Silvia Hermosa, perdón, se me fue el internet. A ver, acuérdense, el perdón de acuerdo al curso de milagros nos dice que no hay nada que perdonar. ¿Estamos de acuerdo? El perdón del ego nos dice, tú eres bien linda y tienes que perdonar lo que te hicieron. Es decir, le doy realidad al pecado, a lo que es el error, y entonces ya hay algo que perdonar. Ese dice aquí, esa es una de las como críticas, aquí le pone críticas, Kenneth Wapnick, a lo que Jesús llama o se refiere al sacramento de la penitencia. Tú siendo bien linda, bien buena, a pesar de lo que te hicieron, entre paréntesis, ya hiciste real el pecado, tienes que perdonar. Si es que te quieres ir al cielo, si es que quieres ser muy buena. Primer factor. Segundo, aparte de eso, existe una persona especial que contiene características, atributos que nadie más tiene para poderte perdonar. La confesión o poderte liberar de los pecados. El sacerdote, que es una figura dentro de la religión. ¿Sí, mi Silvia Hermosa? ¿Sí queda claro? Sí, ese tema nunca, bueno, no sé si nunca lo habíamos tocado. Eso de exactamente de la confesión, pues eso es darle más realidad a la realidad y realidad al sueño, ¿no? Por supuesto. Por eso este error, el cuarto error, el perdón para destruir. Ojo, frente al verdadero perdón, la penitencia. La penitencia marcada en la confesión por el pecado que tú consideras cometiste y aparte determinado por el sacerdote. Por eso dice aquí, al final de la página anterior, este es el sacramento de la penitencia, conocido también como el sacramento de la reconciliación, y al cual nos referimos popularmente como la confesión. Y entonces nos dice Kenneth Wapnick, respecto a ese sacramento, la confesión, la penitencia o la reconciliación, Jesús tiene ciertas críticas que encierran 2 aspectos. ¿Sí, mis niñas? El primer aspecto, el ego puro. Hago real el error. O sea, Yo recuerdo, bueno, para mí el no confesarme y para no poder comulgar, yo necesitaba ser perdonada por exactamente. algo que yo, a veces yo decía, bueno, ¿qué le digo al padre? Porque no sé qué decirle, ¿no? Porque yo no sé si esto es pecado, ¿no? Porque pues estaba yo más chica, ¿no? Claro. Entonces, es darle realidad a algo que a lo mejor y no es nada malo, nada más es pues darle realidad a algo que no es, ¿no? Y luego, pues, dárselo aquí en el segundo, pues a alguien que se supone que es la representación de Dios de Jesús en la tierra, ¿no? O en el sueño. Así es. Y aparte, como dice Luz, te condicionaban. O sea, tú no podías comulgar si previamente no te habías confesado, porque ibas a recibir el cuerpo de Cristo. Y sabes que yo que soy tan
bueno, mi familia muy católica, a mí sí me cuesta, o sea, de repente cuando llego a ir a la iglesia y eso y digo, ay, es que yo nunca me, o sea, no me he confesado en años, ¿no? Y digo, realmente, de repente me entran esas creencias de conflicto, ¿no? Digo, aunque estoy cierta que no, de repente esas tan arraigadas en mí de niña que de Sí. repente dudo y da como miedo, ¿no? Miedo a no seguir esas A no reglas. cumplirlo, claro. Ujú. Y lo que implicaría el no cumplirlo, ¿no? El pecado, me voy al infierno, Dios ya no me quiere. Todo eso aprendido. Por eso, como decía ahorita Silvia, no habíamos platicado de esto, bueno, porque directamente el curso como texto no lo toca. Pero Kenneth Wapnick en esta majestuosa obra desmenuza hasta lo más profundo, a las entrañas de la filosofía, tanto en la práctica como en la mente. ¿Cómo es que nos movemos? ¿Cómo es la dinámica? ¿De dónde viene? Y cómo un mismo concepto, en este caso el perdón, tiene distintos significados. Y cómo nos confundimos al aplicarlo. Y entonces creemos que estamos perdonando, cuando lo único que estamos haciendo es dándole realidad al error. Es decir, lo que decía Silvia, me profundizo y me profundizo más en el sueño y lo hago más real y me voy directo al infierno. Mm, Por ese perdón que está dándole realidad al sueño. Hacer Y en verdad, real el error. El primer factor de la crítica de Jesús respecto al sacramento de la penitencia, entendida como confesión. Y el como, segundo factor, al haber dado el primer factor, hacer real el error, el primer factor del segundo factor es, hay algo que perdonar. En verdad hubo algo malo y feo que tengo que perdonar. Pero hay alguien, dice aquí, el sacerdote, esa figura, tiene el poder especial dado directo de la mano de Dios, que puede expiarme, liberarme de eso. Y claro, como dice Luz, pues vienen los conflictos, ¿no? A mí me enseñaron, yo sabía, y es todo un reto. Déjenme platicarles que cuando yo empecé el curso ya, yo también tenía la idea, la creencia súper arraigada de que tú no podías, bajo ninguna circunstancia, atreverte a tomar la hostia, se me fue el nombre, a comulgar, si no te habías confesado. Pues un día, ya de las últimas veces que fui a la iglesia, dije, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si no viene el diablo y me lleva. Y comulgué sin haberme confesado. Y al principio, como dice Luz, vas hasta en la fila con miedo y dices, híjole. Y pues aquí sigo, más espiritual que nunca. oye, Enrico, y en verdad qué estupidez es neta, ¿no? O sea, la verdad, o sea, no tiene otra palabra, o sea, yo insisto, yo sé que todos tiene que haber reglas, tiene que haber, ok, pero ¿cómo hay, o sea, esas limitaciones tan, o sea, es que son estúpidas, no tengo otra palabra, perdón que lo diga. O sea, a mí me choca cuando voy a algún lugar de vacaciones, yo soy mucho de shorts y el típico de que no puedes entrar a la iglesia porque vas en shorts. Pero sí digo, ¿no? Pero eso sí, en las bodas van con unos escotes acá, o sea, digo, ¿algo de malo? Tampoco. Claro. Y yo siempre le digo a mi hija, y la verdad me vale, y esta última vez acabo de hacerlo así como que, dije, ay, ¿tú crees que es pecado? O sea, no es pecado, si me estoy acercando, le dije a la fregada, le digo, o sea, bueno, eso te hace mucho, pero estaba platicando a mi hija, le dije, o sea, se me hace una estupidez, o sea, que permitan, o sea, ya simplemente ella es cerrar la puerta, o sea, todas las 1000 puertas que cierran, porque si no comulgas, si no vas a misa, si no te confiesas, si no te arrepientes, si no, dices, entonces exactamente, entonces lo único que uno es, va para atrás, va para atrás, va para atrás, o sea, no sé si te he comentado, bueno, creo que no sé si te platico, yo en quinto de primaria me metieron en una escuela del Opus Dei, porque la escuela donde estaba antes la compró el Opus Dei. Bueno, entonces ahí cada rato íbamos a misa y confesión y no sé qué tanto. Y llegué a confesarme y le pregunto, imagínate yo a esa edad, 6, 7, 8, 9, ¿qué? 10 añitos tenía, 11 años. Y llego y el padre lo primero que me pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y Así le es. dije, no. Y le dije, no me acuerdo. Y me dijo, cuando te acuerdes, regresas. Ay, no. Imagínate, yo a esa edad lloré y ya era Claro. traumada. Obviamente que no se entere mi mamá y era así de, o sea, frustración traumante, o sea, hasta me acuerdo. Total. Era horrible, o sea, era horrible. Dices,
qué estupidez. Vuelvo otra vez, qué estupidez. Y mira, ese ejemplo que pones, mi Silvia hermosa, de la incongruencia de que, exacto, luego si vas a una boda puedes llevar minifaldas, escotes, pero no puedes entrar a misa de shorts con camisita. Si tú analizas todo lo que implica la religión, desde una parte muy burda y física, que sería ese ejemplo, hasta lo más profundo, que es lo que estamos haciendo en este libro, la filosofía, lo que la sostiene, todo cae en incongruencias. Y el perdón es una de ellas. Y así todo. La religión es un instrumento que se fabrica para la manipulación, tomando como base aparentemente una filosofía totalmente tergiversada, prostituida, mal llevada, que no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo puede ser posible? Y voy a tomar este ejemplo porque ahorita que lo dijiste, me vino a la cabeza la iglesia aquí de San Fernando. San Fernando cierra el estacionamiento para que nadie se estacione, porque no, porque se van a estacionar. O sea, si es la casa de Dios, insisto, y me estoy yendo a un ejemplo muy burdo, muy físico, ¿por qué cierras el estacionamiento? ¿Tú crees que de verdad Dios, la casa, cierra sus puertas y dice no puedes entrar? Entonces, el análisis que aquí hace Kenneth Wapnick se me hace maravilloso porque se va a las bases, al origen, a la filosofía como tal. Y ahí te dice la incongruencia. Ya claro, si te vas a lo físico, a la forma, bueno, la incongruencia ya es súper evidente, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirme esto? Y yo veo otra cosa. Y ya no se hable del ejemplo que pones, que a tu edad llegues tú con cierto temor, y el padre te diga, pues cuando te acuerdes regresas. O sea, qué imagen te deja esa autoridad? Yo me acuerdo, y viene un poquito al caso por la imagen, insisto, de autoridad que representan los padres. Hoy por hoy, estoy casi segura, bueno, en esa época, hace como 20 años que me titulé de abogada, no existía, pero hoy por hoy debería de existir que cuando un padre cometiera un delito, tuviera un agravante doble por el papel de autoridad que ejerce. Y de hecho, un amigo hizo su titulación, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Su tesis sobre ese tema, que cualquier padre religioso, por toda la investidura que representa, debería de castigársele el doble porque abusa de su autoridad. Y es muy triste ver que en lugar de utilizar esa autoridad o esa investidura de manera positiva para darte paz, te generen terror y miedo. Pero es como hemos crecido, es lo que hemos aprendido. No es fácil confrontarlo e irlo perdonando, hay que observarlo. Este libro, bueno, si el texto de un curso de milagros genera resistencia, te genera el triple, porque se va directo y a la cabeza. Entonces, yo sé, porque yo también crecí en una familia católica, no era de ir a misa cada 8 días, pero sí de rezar y de pedir, y poco a poco todas esas creencias tienen que ir siendo derrocadas, pero de la mano del espíritu, porque si no me genera temor, siento que lo estoy haciendo mal, me da más miedo que paz y siento que estoy fallando. Pero la única manera de poder ir recordando lo que somos es ir observando todas esas limitaciones, todas esas puertas y ver la incongruencia que generan en lo que verdaderamente es Dios como imagen, como recuerdo, como fuente. Entonces, muchas gracias, mi Silvia hermosa. Poco a poco, y se lo entregamos al espíritu, porque es un tema, no es tan fácil. Bueno, sigo leyendo, mis niñas. Entonces ya quedó claro, ¿ok? 2 factores. Primero, hago real el error. Segundo factor, primer situación, hay algo que perdonar. Y segundo, pues el sacerdote. Si bien no han sido únicamente las iglesias cristianas las que han malentendido el perdón, Jesús, como hemos visto frecuentemente, utiliza el lenguaje de la iglesia en un curso de milagros
para hacer su más general planteamiento debido a la tremenda influencia del cristianismo en la civilización occidental. Está patentemente claro cómo la institucionalización de una teología del perdón para destruir, mucha atención, ha justificado incontables guerras que afectaron el curso de la historia occidental. Fueron los errores teológicos como este los que llevaron a Jesús a comentar en, entre comillas, expiación sin sacrificio en el capítulo 3, 2 puntos. ¿No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia? La guerra, los asesinatos, la falta de perdón. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Texto capítulo 3, sección primera. Expiación sin sacrificio. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? Nunca estará justificado, mis niñas, nunca. Y menos si tienes que invertir todo el marco de referencia, que para justificar el odio, el ego, la separación, siempre tendrás que invertir el marco de referencia, siempre. En otras palabras, los teólogos cristianos eran inconscientemente impulsados a justificar su necesidad de castigar a otros. Entre paréntesis, el resultado inevitable de la culpa proyectada. Cerramos paréntesis. Convirtiendo a un Dios de amor, con mayúscula, en un Dios de miedo y de venganza. Entre paréntesis y entre comillas, al invertir todo un marco de referencia. Con tal de justificar la separación, el ego, el odio, invierto todo el marco. Mediante lo cual ellos hacían que Dios llevase a cabo su necesidad reprimida de atacar a otros para retener, su yo individual. Comenzamos con una discusión de las distorsiones tradicionales del perdón. 2 puntos. No hay regalo del cielo que haya sido más incomprendido que el perdón. Se ha convertido, de hecho, en un azote, en una maldición donde debía bendecir, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. El perdón para destruir se adaptará al propósito del mundo que es su verdadero objetivo y que los honestos medios por los cuales se alcanza este objetivo. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ninguna culpa que pueda buscar y encontrar y, entre comillas, amar. Amado de su corazón es el error y las equivocaciones adquieren importancia y crecen y se expanden ante sus ojos. Cuidadosamente selecciona todas las cosas malas y pasa por alto lo amoroso como si fuera una plaga. Esto está también en el canto a la oración, en el anexo. ¿Sí? El pecado para destruir. Hay que justificar la ira. Hay que justificar la emoción de miedo. El perdón para destruir hace el error real al afirmar que el pecado de la separación contra Dios en realidad se ha logrado. Ciertamente esto, ojo, no es poco familiar para nosotros, pues recordamos el cuento original que el ego le hace al hijo sobre la, entre comillas, realidad de la pesadilla de él haber puesto sus propios intereses egoístas y especiales por encima del ser de Dios.
el personaje, el especialismo, el sueño. Esta creencia, sin duda, era exactamente lo opuesto al principio de la expiación de que la separación de Dios jamás ocurrió, lo cual la presencia del Espíritu Santo representa en nuestras mentes. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Como nos enseña Jesús en un curso de milagros. 2 puntos. Pecar supondría violar la realidad. Ojo, con esta primera oración, imagínense, si yo le doy realidad al error, lo que verdaderamente es, ¿qué creen? Que no es. Cosa que es imposible. Y aparte, dice aquí, lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y entonces la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. ¿Se imaginan? El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error de percepción. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento. Se refiere al ego y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más, entre comillas, sagrado del sistema del ego. Bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado, mucha atención a esta última oración, pues en el pecado radica su mejor defensa, entre comillas, a la que todas las demás sirven. Es decir, para el ego, su fundamento, lo que lo sostiene, es darle realidad al pecado. Y ay de ti que te atrevas a querer reinterpretar. Recuérdame, no me recuerdes. Reinterpretar el pecado en un error de percepción. No entendí nada, lo que vi es una percepción procedente de mi mente. No, ni te atrevas. Porque para el ego el pecado es lo más importante. Aquí dice, bello y poderoso. Obsérvense en la forma, en la actitud, en la experiencia, cuando quieren reinterpretar una situación que ustedes consideran condenable, injustificable, como el ego está ahí y no permite, habla a voz en grito para que no puedan escuchar el recuérdame, recuerda. Texto capítulo 19, sección segunda. Común a todas las formas del falso perdón, es la percepción de que la separación es verdad y de que la unidad de Cristo es ilusoria. De una mente tan enfermiza solo puede resultar el ataque, no importa la forma de perdón que se adopte. 2 puntos. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar las consecuencias, ojo, de la culpabilidad que no reconocen. Y de verdad, esta es una dinámica muy común, todos lo hacemos. Prefiero cargar con la proyección, con la culpa inconsciente, a hacerme responsable. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real. Así es. Y lo que tiene consecuencias tiene que ser real porque lo que ha hecho está ahí, a la vista. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real
para luego perdonarlo. ¿Se imaginan qué horrible sería eso? Nadie que esté hablando en serio diría 2 puntos y entre comillas, hermano, me has herido. Sin embargo, puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Argumento del ego. Yo soy bien linda, bien buena. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Una, inevitablemente mis niñas niega a la otra y por lo tanto hace que sea falsa. Capítulo 27. Esto último que leí del capítulo 27, mis niñas, bien subrayado, del texto, ya lo estudiamos, pero majestuoso. Majestuoso este capítulo 27. Ahora viene el verdadero perdón. Por otra parte, no pide, mucha atención, que concedas perdón ahí donde se debería responder con ataque y donde el ataque, obvio, estaría justificado. Pues eso querría decir que perdonas un pecado, pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí. Tú no perdonas lo imperdonable, ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. Tú no puedes. Y sin embargo el ego te hace creer que sí, cuando perdonas porque eres bien linda. Subrayamos, la salvación no reside en que a uno le pidan responder de una manera antinatural. Jesús mismo está dándonos la razón, que no concuerda con lo que es real. En lugar de ello, la salvación solo te pide que respondas adecuadamente. Subrayamos esa palabra varias veces, que resalte. Respondas adecuadamente, en su justa medida, a lo que no es real, no percibiendo lo que no ha ocurrido. El perdón que no está justificado, es decir, el perdón para destruir, es un ataque. Y eso es todo lo que el mundo puede jamás, siempre ofrecer. Puede que algunas veces perdone a los, entre comillas, pecadores, algunas veces, pero sigue siendo consciente de que han pecado. De modo que no se merecen el perdón que se les concede. Por eso soy bien linda y bien buena, me voy a ir al cielo con todo y zapatos, decían por ahí. Tú no lo mereces, pero yo, como soy bien linda, te perdono. Este es el falso perdón del que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado. Capítulo 30, sección 6. Retornando al error católico, podemos ver claramente, mucha atención, el propósito del ego de mantener real el pecado y así incorregible para siempre, como la premisa subyacente en la posición de la Iglesia sobre el sacramento de la penitencia. Todo menos recordarte, todo menos pasar por alto. Mira lo que te hicieron, es que eso es imperdonable. Es una práctica que claramente le sirve al sistema defensivo del ego. El pecado puede ser castigado o se puede expiar, sí, pero esta expiación simplemente refuerza la culpa de que algo pecaminoso ciertamente se había llevado a cabo. ¿Sí se acuerdan que en el texto vimos 2 tipos de expiación? Expiación con mayúscula, el deshacer por medio del espíritu, y la expiación con minúscula, la que ahorita acabamos de leer, la del ego. Y de ese modo, el círculo vicioso de pecado, culpa, miedo y castigo, por supuesto, permanece intacto. Y subrayamos, mis niñas, de esta creencia en la realidad del pecado, visto como algo fuera de la mente, en la forma,
y por consiguiente incapaz de corrección por la mente, mucha atención, surge la, entre comillas, corrección inevitable, la cual tiene que verse entonces como si se originase afuera, proveniente de otra persona, incluso del principal ser, ¿se acuerdan? De Dios mismo. 2 puntos, aquí viene la explicación. Mucha atención. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. Ojo, una mente que no sea parte de ella, ilusión, sueño, fabricación, puede darle la absolución. Dios, proyección, el sacerdote. Texto capítulo 19, sección segunda. Mis niñas, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí va quedando claro? ¿Sí o no? Parece partes, ahorita que estamos como releyendo partes del texto, a mí me pasa, y créanme que lo he leído muchas veces. Esta última, hagan de cuenta que yo nunca la había leído. Y llevan como 10 veces que seguramente la he leído, pues ahorita hagan de cuenta que jamás la había leído. El perdón para destruir se manifiesta de varias formas y la más pertinente a nuestra discusión, ojo y subrayamos, es donde una persona adopta el papel de perdonador, el especialismo inherente a este papel, expresado en la iglesia, se ve en el sacerdote que concede la absolución. Un ejemplo de la persona, entre comillas, mejor. Entre paréntesis, ¿quién? Se digna condescender para salvar a un, entre comillas, inferior de lo que en realidad es. Ahí está el ejemplo, ya manifestado en la forma, en el sueño, en el comportamiento. El perdón aquí se basa en una actitud de, ojo, amable altivez, tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Sí o no? Pregunta, ¿quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? El ejemplo que nuestra Silvia hermosa nos puso. ¡Ah, no te acuerdas! Ay, pues ahí regresas cuando te acuerdes. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede decir a otro que está inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? Pues nada más un loco, un demente llamado igual sacerdote. Canto a la oración, capítulo 2, sección 2. La psicoterapia, propósito, proceso y práctica, reitera el punto en el contexto de los psicoterapeutas, quienes deben evitar la tentación del especialismo y en su lugar unirse en verdad con el paciente. Menudito trabajo para aquellos que se sienten muy fregones porque tienen títulos. Yo soy terapeuta, psicólogo, psiquiatra y para ello se requiere una cosa y solo una, 2 puntos. Que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en absoluto. Todos los, entre comillas, sanadores no sanados caen en esta confusión fundamental de una u otra manera, pues deben considerarse como sus propios creadores, en lugar de creados por Dios. Y entre corchetes, el terapeuta
Pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto él era el responsable del resultado. ¿Por qué creen que el 90% de los psiquiatras te medican? Por esto. Porque ellos creen que de ellos depende el resultado. Sigo leyendo. Para entender que no hay orden de dificultad en la sanación, tiene que reconocer también su igualdad con el paciente. No hay términos medios en esto, son iguales. O me reconozco uno con mi paciente, o no lo son. Psicoterapia, propósito y proceso, capítulo 2, sección 7. Claramente, sin embargo, no hay que ser sacerdote o terapeuta para demostrar la arrogancia de la práctica del perdón para destruir. Por supuesto, lo hacemos nosotras cualquier martes a las 3 de la tarde. O sea, no tiene nada que ver. La integridad del sistema de pensamiento del ego, ojo, subrayen esta oración, la integridad del sistema de pensamiento del ego descansa en nuestros yos ve, personaje, descansa en Orico. Continúen con la práctica, descansa en que nuestros yos ve continúen con la práctica del perdón del pecado que creemos que realmente sucedió en algún otro, en mi proyección, el yo sé, y no en nosotros mismos. La integridad, la fortaleza, la lógica del sistema de pensamiento del ego radica en que yo siga creyendo que afuera se cometió un pecado que es real y que yo, porque soy bien linda y bien buena, voy a perdonarlo. Y esto es así independientemente de nuestras funciones personales. Claro, aquí puso Kenneth Wapnick 2 ejemplos que son muy claros. Los sacerdotes y los terapeutas. Porque a nivel social, mis niñas, se les ha dado cierta jerarquía, cierto nivel de sabiduría donde pueden ellos entronarse como mejores. ¿Por qué? Porque la gente va y los busca para que los ayuden. ¿Quién te ayuda? Quien supuestamente está mejor que tú. ¿Ok? Por eso puse estos dos ejemplos, Kenneth Wapnick. Pero aquí nos dice, pero en cualquier caso, independientemente de las funciones que te ocupen, el error se comete. Y dice aquí, el pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien se encuentra separado de ti y es quien lo cometió. Y si tú entonces eres magnánimo con él, bondadoso, bueno, lindo, y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Uf, qué hermoso. Lección 126 de los ejercicios. Lección 126 de los ejercicios, que dice, permítanme porque la vamos a leer, no la lección, no se me espante. Todo lo que doy a mí mismo es a quien se lo doy. Y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. A través de todo esto, retenemos nuestro especialismo e identidad separada. Todo menos que me desvincule y me disasocie de Noriko. El pecado del otro, subrayamos fuerte, mucha atención, el pecado del otro garantiza que nuestra percepción de diferencias es correcta y que nuestra separación de este pecador se asegura continuamente. 2 puntos. ¿Te parece que los demás están separados de ti?
que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los de ellos. Ay, su proceso, ¿no? Le encanta Leo decir, ay, pues es que es su proceso. Y tú martirizándote, no, pues no es su proceso, es tu proceso a través de él. Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos. Y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. Repito el ejemplo, su proceso. Ah, cómo le encanta a Leo. ¿Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo? Mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y aparte en paz. Ay, pobre es su proceso, pero yo estoy bien tranquila. Ay, no duermes, tomas pastillas, estás estreñida, te duele la rodilla. Pero es su proceso. Lección 126. Todo lo que doy, me lo doy a mí mismo, porque afuera no hay nadie. Pero es su proceso. Bueno, y cerramos con esto, mis niñas. De este modo, el ego nos aconseja seguir como individuos para siempre. Claro, es más cómodo. Su proceso. Pero libres del pecado que ahora en nuestra santa impecabilidad, Noriko la buena, la linda, le perdonamos a otro. Y las dos listas de nuestra inocencia y de la culpa de los demás aumentan correspondientemente, por supuesto. Mis niñas, se los puedo decir más fuerte, pero no más claro. Hay que repasarlo, porque aparte yo siento que este tema, el del perdón, es uno de los más arraigados que traemos a nivel inconsciente, a nivel educación. Nos enseñaron a perdonar a pesar de, dándole realidad al error y por lo tanto asumiendo un sacrificio que solo nos hizo, como bien dijo mi Silvia hermosa, a profundizar el sueño. Sentir culpa, ¿no? Ah, por supuesto, pues esa es la base de todo, la culpa. La culpa es lo que sostiene todo el sistema de pensamiento del ego. Y aunque, ojo, y aunque dizque perdoné porque soy bien buena y bien linda, la culpa está ahí, porque yo te sigo considerando responsable a ti afuera, culpable de lo que me hiciste. Es decir, mientras yo siga dándole realidad al error, lo que sostiene eso es la culpa. Si lo perdonaste o no, en el nivel sueño es lo de menos, porque ese perdón para destruir no vale. Y entonces la culpa seguirá ahí. Y cuando aparentemente quité la culpa porque lo perdoné porque soy bien lindo, lo único que hice que fue fortalecer la culpa, porque le di realidad al error. Si se fijan, es una maraña, es el mismo gato pero revolcado. Todo te regresa a lo mismo. Por eso, el hacer, el comportamiento es irrelevante, porque yo puedo ir por la vida diciendo, ay, yo ya te perdoné, yo ya te perdoné. Y por dentro lo único que estoy haciendo es fortaleciendo la culpa, porque te perdoné para destruir. Bueno, Noriko, ahorita que estábamos leyendo se me vino una idea, pero yo creo que es como muy dualista de mi parte porque al final quiero ver a alguien afuera y culpar a alguien. Pero, por ejemplo, hablando del perdón, por ejemplo, cuando un narcotraficante o alguien que asesina y va a la iglesia y pide perdón y da donaciones y ya con eso siente que se perdonó o ya, digo, porque de alguna manera se debe sentir culpable que ayude a la iglesia, ¿no? En ese caso, ¿es solo mi visión de ver algo así, culpa en alguien o que alguien quiere o qué significa que ellos quieran sentirse bien o es que yo estoy viendo una culpa en ellos? O sea, no sé, porque de repente, pues ellos van y digo, es lo que he sabido, ¿no? Bueno, que se dice, ¿no? Que
van y aportan a la iglesia, entonces ya se sienten como perdonados de algo que ellos quizás se sienten culpables, pero no sé si es porque yo veo eso como una noticia de una culpa que yo lo veo como algo afuera, o es que ay, me pisé bolas. ¿No? Acuérdense, mis niñas, siento la necesidad de juzgar. Juzgar, Sí, emitir juicio no es necesariamente lo que nos enseñaron. Emitir juicio es creer que entiendo. Es que dan a la iglesia para redimir un poco la culpa. Ese es un juicio. sí. También lo pensé que cuando le estaba diciendo que también puede ser un juicio mío al pensar eso, ¿no? ¿No? Es un juicio. Ujú. Y cuando yo me cacho, mucha atención, mi luz y todas, Noriko, cuando yo me cacho sintiendo la necesidad de juzgar justificadamente de acuerdo a la noticia, al acontecimiento en la forma, al cuerpo, cuando yo me cacho en la necesidad de juzgar justificado, chasqueo dedos y repito. ¿Qué repito? No entiendo nada. No, pero mira, por eso da a la iglesia, porque se siente culpable por descabezar a 3 señores o por vender droga en la secundaria. No entiendo nada. Porque de verdad, mis niñas, viéndolo en un plano superior a la forma, donde no tiene nada que ver Noriko, ni Luz, ni Erika, ni Silvia, ni nadie, opera de manera completamente invertida. Sí, mi Luz, temo decirte que ese juicio proviene de una culpa inconsciente de Luz. Ok, sí, y sabes que lo pensé cuando estábamos leyendo, porque yo ni lo había pensado. Y dije, y se me vino a la mente, dije, se lo voy a decir, pero sí es cierto, o sea, es un juicio. Claro. Ujú. Cáchense ahí, cáchense. ¿Y juicio es el que sea, mis niñas? Juicio Al es el... final es miedo de que yo, por ejemplo, en mi caso, que digo, en mi familia muy católica y como que soy el borrego desviado desde ahí. Entonces, ok. el ladrillo que no cuadra. Sí, Ujú. siempre que hay necesidad de juicio, aunque dizque el mundo diga es un juicio positivo, siempre que hay juicio, es la representación de que entiendo lo que está pasando, mis niñas. Me saqué la lotería. ¡Uy, qué suerte! Ahora sí ya la hice. Ese es un juicio. Nunca entendemos realmente lo que está subyacente al acontecimiento y siempre es invertido. Por eso tenemos que hacernos a un lado y permitirle al espíritu que sí sabe el propósito del acontecimiento. El narco dando una muy buena, ¿cómo se llama eso que dan? Dádiva, Dádiva o Limos- lo que dan en la iglesia tiene un nombre, ¿no? Limosna. La limosna. limosna, eso. Gracias, mis niñas. Nunca entendemos. El narcotraficante te dando una limosna, Se llama diezmo. el diezmo, gracias. El diezmo, ajá. Gracias, mis niñas. Nunca entendemos lo que hay subyacente a ese acontecimiento, sea cual sea. Yo sacándome la lotería, determinándome una enfermedad, perdiendo un hijo, yéndome de viaje al sueño de mis sueños. Lo que hay atrás de eso nunca lo entendemos, ni para bien ni para mal. Por eso siempre recordar esas palabras hermosas de mi Gioconda cuando dijo el recuérdame, 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 no es cuando estoy pasando por algo horrible y espantoso según mi mente separada. También es cuando según mi mente separada la estoy pasando de lo lindo y este sueño está divino. Ahí también recuérdame, porque ahí puedo tender también a caer en el sueño. Siempre, mis niñas, no entiendo nada. Al ego le encanta juzgar y más cuando está justificado. De acuerdo al sueño, a esta ilusión, hay situaciones completamente justificadas
de ira, de enojo, de rabia, de condenación, de señalamiento. Claro que sí. Pero ahí digo, no entiendo nada. Sí, mi luz hermosa, divina. Sí, mis niñas todas, bien clarito, cristalino para llevarlo a cabo esta semana, lo que queda de ella. Ay, bueno, pues Oye, Noriko, pero a ver, yo ahorita estaba pensando, ¿cómo aplicas o haz de cuenta, en mi sueño, en alguien te critica, o sea, a ti, a mí, que ya sé que no hay nadie afuera, pues, pero tienes críticas y demás, entonces claro que te enojas, no deberías, pero bueno, te enojas. En ese momento es decir, no entiendo nada y te vas. O bueno, o lo sueltas o lo dejas, o sea, no entiendo nada y ya. ¿te refieres en función del comportamiento que sigue a eso? Pues tanto el comportamiento como lo que piensas, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor lo que quieres es contestar Claro. y te quieres defender de lo que te están haciendo o de lo que estás viendo en el sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese momento es de manera consciente y con el corazón decir no entiendo nada. Mi niña, Ahí primero tenemos que entender lo que nos estamos diciendo a través del otro, ¿no? Es que ahí lo estás juzgando. sí, Es un espejo, ¿no? Exacto. O sea, ahí juzgas y entonces tú misma podrías decir, bueno, es que, como dice Noriko, ¿no? Su proceso es y entonces, o sea, yo creo que es ni siquiera entrar a eso. Simple y mire, sencillamente sucede, bueno, es lo que yo estoy entendiendo, sucede, tú mismo en lugar de decir, es que es por esto, es más bien, señor, no entiendo nada, claro. y ya. Miren, ahí es un poco mi tema con las filosofías de la nueva era, lo que decía Silvia, ¿no? Y que lo hemos platicado. Yo me estoy proyectando a través del otro, pero entra mi personaje Noriko a querer entender desde el personaje de Noriko, Uh-huh. con introyecto, la mente separada, querer entender qué me está espejeando. Y sí, por supuesto que me está proyectando algo. Aquí el punto es que Noriko quiere entenderlo desde Noriko. Pero si yo, antes de eso que decía Silvia, yo digo, no entiendo nada de manera auténtica y genuina. ¿Qué es eso de manera auténtica y genuina? Rendida. Sin condicionamientos al entregar. De manera limpia, pura, genuina. Queriendo entender, Noriko se hace a un lado. El ego nunca va a poder destruirse a sí mismo. Y entonces viene esa comprensión. ¿Qué necesito entender a través de mi proyección, a través del otro? Pero ya no desde Noriko, sino desde el espíritu. Porque claro que me está espejeando algo. Claro que hay un acuerdo aquí que no estoy viendo. Tengo que rendirme. Pero mis niñas, en esta ilusión, no hay nada más que represente pena, ignorancia, vergüenza, que decir no entiendo. Dios te libre. No sé si lo platiqué en este grupo en alguno. Cuando yo estudiaba Derecho, en la Libre, los exámenes eran orales. Tú contestan que es una pendejada, pero contesta. Nunca que piensen o que sepan que no sabes nada. Entonces, creces con esa idea. Y aquí es completamente a la inversa. Tu mente te va a decir, sí entiendes, me está juzgando, me está criticando, me está insultando, de acuerdo a la mente separada. Y entonces, como decía Erika, mi primer instinto es defenderme, limpiar mi nombre, hacerle saber que no es cierto. Pero ¿qué creen? Que esa insultada, esa juzgada, ese señalamiento que yo percibí como ataque, nos dice el curso de milagros, es una petición de amor. Del otro. Metáfora, afuera no hay nadie. Pero que esa petición del otro trae un propósito subyacente. ¿Quién me dice cuál es ese propósito subyacente de lo que yo percibo como un ataque del otro?
darle amor. Pero no hay otro afuera, mi Erika hermosa. Darme amor a mí. Recordar lo que soy. Claro, las lecciones que ahorita estoy dice eso, Dios es amor, eso es lo que yo soy. Claro. Si entiendo eso, pero no desde Noriko. A Noriko lo único que le corresponde es reconocer el sueño y rendirse. No, Noriko cree que le corresponde reconocer que es un sueño por esto. Medio rendirse, pero condicionado. O sea, medio me rindo, pero pues yo te agarro de la mano espíritu y te digo cómo le hacemos. A Noriko lo único que le corresponde es reconocer el sueño y rendirse. Lo demás está solito. Si yo comprendo previa rendición que ese ataque que percibo tiene un propósito subyacente, ya es el espíritu a través de mí, ¿eh? Ya Noriko no tiene nada que ver. Me dan ganas de defenderme, me dan ganas de atacar, entré en conflicto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Van a decir que soy una tonta, ¿por qué me dejé? Lo que sea. Y el otro día, mi Erika hermosa, te puse de ejemplo, creo que fue en el grupo de los jueves, de que es todo un reto como abogada llevar este curso. Todo un reto. Porque la vida, el sueño a nivel comportamiento, siendo abogada, te pide todo lo contrario de lo que el curso te pide o te dice que hagas. Todo lo contrario. Y te puse de ejemplo porque yo, y sí fue en el curso los jueves, yo hace mucho daba un curso los jueves en la noche. No es el mismo que doy ahora. Y yo un día lo dejé porque un día llegué y una de ellas, abogada, me dijo, no, Noriko, pero es que a la hora del juicio, en el juzgado, esta cosa no me sirve. Y ese día me paré y les dije, no, no es cierto. Me paré, me fui y a los 3 días les escribí y les dije, mis niños, todos mis primos, muchas gracias, hasta pronto, buena suerte. Y les platicaba yo a mi grupo del jueves de ahorita. Yo venía pidiendo señales porque era un grupo que ya había algo ahí que yo ya me sentía muy mal. Bueno, en fin, aplicar este curso en una práctica como la abogacía ha de ser un reto. A mí afortunadamente no me tocó. Yo fui o muy abogada, muy mundana, muy perdida, o me metí directo a la espiritualidad. Yo no hubiera podido, o sea, sí hubiera podido, porque si lo entregas al espíritu, a final de cuentas no es Noriko la que quiere llevar a cabo el curso en una carrera, sino lo entregas y fluyes. En el sueño sí vienes a hacer, pero hay una gran diferencia si ese mismo hacer lo tomas de la mano del ego o lo tomas de la mano del espíritu. No quiere decir que Erika, si se dedicara a lo penal, deja libre a todos los secuestradores, violadores, pues porque no, pero Erika sabría perfectamente bien desde el espíritu cómo se maneja el acontecimiento. Y sé que lo llevas de manera maravillosa. Se los dije a mis niños, al poquito tiempo de que yo tengo que dejar ese grupo donde llegaron, me dijeron, no, pues es que esto es de veras. Y dije, y entonces lo que yo les vengo a enseñar es de bromita. Y al poco tiempo, cuando yo sentía una culpa de decir, dejé a mis primos, pobrecitos, llegó una abogada y lleva 4 años. Y sé que lo lleva de manera maravillosa, divina, y echa sus infiernos. Y esa fue mi señal de que todo es perfecto. Mi Erika, no sé, ya no sé si te contesté o no, ya me desvié hacia hasta el otro mundo, pero... Sí, sí, porque además, ¿sabes qué es? Yo creo que la luz le pasa también. Tú aportas, pero te estás contestando, ¿no? Entonces, lo que tú nos aportas, por supuesto que es muy, muy reconfortante, pero como lo estás platicando, lo estás externando, de alguna manera lo vas entendiendo, ¿no? Y yo creo que yo más bien sí te agradezco que me hayas respondido, lo entendí perfecto, gracias. Sí. Sí, y justo porque de veras estoy pasando por una situación así, ¿no? Y de veras me ha hecho dar vueltas hijo, le respondo, pero entonces lo que decías del perdón, de no, lo perdono, pero es que verdaderamente no lo quiero perdonar, y entonces te das cuenta es que estás reaccionando, ¿no? Estás
entrando en ese conflicto cuando no hay necesidad, realmente no hay necesidad. Y aquí un tema bien importante es que queremos hacerlo nosotros, o sea, esa pregunta de, es que ¿qué hago después? Permítele al espíritu guiarte. Si hay que hacer algo, pero tú no tienes que hacer nada. El curso le dice, tú no tienes que hacer nada. Ábrele la puerta al espíritu, no entiendo nada, esa es la mejor apertura de puerta, y él va a venir a guiarte cuál es el siguiente paso a seguir en el sueño, pero no desde Erika, o no desde Noriko, no desde el personaje, porque sí, a este mundo venimos a ser, pero no desde el personaje, por eso nos topamos con pared, nos sentimos desolados, nos da ansiedad, tenemos ataques de pánico, angustia, depresión, no dormimos, se me estrella. Permítale al espíritu que los guíe, el siguiente paso a hacer en el sueño, pero desde el espíritu. O sea, si ven la dimensión de diferencia, aquí vengo a hacer. Te dice el curso, tú no tienes que hacer nada, desde el personaje no, porque por eso te vas a topar. Pero si el hacer se lo entrego al espíritu, pero para entregarse al espíritu va limpio, genuino, sin condicionamientos, sin juicio. La apertura de puerta fue, no entiendo nada. Libres. Sí. Pero como dice Erika, ay, lo tengo que perdonar, pero realmente no lo estoy perdonando. Si el otro ni existe. Lección 126, lo que me doy a mí mismo es lo que le doy a los demás. Si entendiera yo perfectamente bien esa lección, la mitad de lo que hago y pienso del otro, lo cuidaría el doble, porque el otro no existe. Me lo estoy dando a mí mismo. ¿Yo me daría esto a mí mismo? No. ¿Y por qué se lo estoy dando al otro? Porque me creo separada, porque creo en la brecha, porque él no soy yo, porque él es feo y yo soy bien buena, porque él no ha estudiado el curso de milagros y yo ya lo hice 10 veces. Por eso no le doy lo que yo me daría, o al revés, porque creo en la separación. La respuesta siempre está en el mismo lugar donde está la pregunta, mis niñas, nada más que de otro maestro, siempre. Ábranle la puerta, ríndanse, invoquen, lloren todo lo que sea necesario. Y ahí está la respuesta, ahí está la bienvenida al espíritu. No hay que hacerle un manjar, ni una fiesta, ni vestirme de blanco y llevo 2 meses sin comer carne y me fui de rodillas a la vida. No, mis niñas, ni no entré en shorts a la iglesia. No, esas son basuras ideológicas que solo te ponen más obstáculos para sentirte lo que realmente eres, una con Dios, con tu fuente. Todo esto proviene de la mente. Cáchense, obsérvense y sean muy honestas. Este proceso requiere muchísima honestidad. Honestidad que incomoda. Ojo, porque la honestidad esa de le digo lo que pienso y soy resiliente y vengo y voy diciendo por la... No, esa honestidad también es una basura, mis niñas, esa no. La honestidad que me incomoda, la que no me empodera, la que me saca de la zona de confort. Esa honestidad es la que sostiene todo el proceso del recuerdo. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Bueno, pues a darle que es pozole, dicen por ahí. Las veo. Es mole de olla. Ah, mole de olla. A darle que es mole de olla. Gracias, mi Erika hermosa. Las veo a la que guste mañana, a la que no pueda la veo de hoy en 8. Hagan sus lecciones, recuérdense, mis niñas, este es un trabajo diario y permanente. ¿Ok? Lo que necesiten, ahí estoy en el chat, les mando un beso. Muchísimas gracias, mis niñas. Gracias, feliz cumpleaños, Luz, pásatela muy bien. Qué mejor regalo de poder entrar a clase. Qué bueno, eso sí. Ay, muchas gracias. Come Beso, harto Luz. pastel. Un gran regalo. Felicidades, Luz, un beso a todas. Gracias. Ay, mis niñas hermosas. Gracias, bye.